Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ya saben, para que hablemos de historia, de historias, de personajes raros y curiosos, de ese espejo que es el pasado, en cuyas aguas encontramos muchas veces las claves y preguntas de nuestro propio tiempo. En esta salida nos vamos a ocupar de una conmemoración muy feliz. Hace 60 años, el 7 de febrero de 1964, un ruido ensordecedor, atronador, estalló en el aeropuerto Kennedy de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Era tal el escándalo, el bramido que se oía, que los motores de los aviones ni siquiera sonaban. De uno de esos aviones, un Boeing 707 de la emblemática y mítica compañía Pan Am, hoy ya desaparecida, bajaron 4 muchachos vestidos con traje entero, de corbata, y saludaron a la multitud que los recibió gritando. Y parecería como si esos alaridos no hubieran parado desde entonces hasta hoy. Me refiero, por supuesto, a la llegada de los Beatles a principios de 1964 a los Estados Unidos. Es un momento que tiene que ver no solo con la historia de la música, sino también con la historia de la cultura popular y diría yo que con la historia de la cultura. No podemos pensar ni entender la idea de la modernidad en el siglo XX sin la influencia, sin la impronta, sin la presencia de esos 4 muchachos de Liverpool, 4 ingleses que en su momento parecía ser que tenían el pelo demasiado largo. Los llamaban los 4 melenudos, o como la publicidad colombiana en su momento, las 4 escobas que bailan y cantan. Cuando llegaron los Beatles a los Estados Unidos a principios de 1964, se abrió un camino para que todas las bandas inglesas colonizaran ese país que en realidad era, paradójicamente, el punto de origen de la música que los había hecho tan felices y que había iluminado su vida. Ese es un fenómeno interesante. El rock británico se tomó el mundo. De hecho, con la llegada de los Beatles a los Estados Unidos empieza lo que por lo general se llama la invasión británica. Y son cientos de grupos ingleses que empiezan a colonizar los rankings de éxitos musicales en América, y desde entonces asociamos siempre el rock inglés con la élite de ese estilo musical. Es como si allí hubiera un aire particular que hace que la música que surge de esas islas sea mejor, más perdurable, más bella, más profunda. No sabemos lo que hay en el grifo de la Gran Bretaña, pero su cultura tiene un sello
tan característico que no más con 2 compases tenemos la certeza de estar frente a lo que llega de Inglaterra. Pero en el caso de la música, en el caso del rock, para no meternos en las honduras de la literatura y el pensamiento, que nos alejaría demasiado de nuestro tema de hoy, de nuestra salida hoy en Calamares en su tinta. Cuando pensamos en el rock inglés, es muy evidente, por supuesto, que sus fuentes, sus raíces, sus orígenes están en los Estados Unidos, que fue donde el rock surgió. Y sin embargo, los ingleses lo acogieron y lo recogieron como la mejor herencia, lo transformaron y lo hicieron suyo. Y desde 1964 pagaron el favor de ese bálsamo que era la música popular de los Estados Unidos, que habían recibido los británicos, y empezaron a rehacer esa música, estas bandas inglesas, para comenzar con los Beatles, pero también los Rolling Stones, los Animals, los Moody Blues, los Zombies y un larguísimo etcétera de grupos que enloquecieron en los años 60 a la juventud norteamericana. Ese fenómeno, repito, empieza en febrero de 1964. Pero en el caso de los Beatles, el fenómeno va más allá de la música, del rock, y tiene que ver con una idea del mundo enraizada en la cultura popular. Hasta el día de hoy, el nombre de los Beatles es como una especie de contraseña que nos lleva a una idea de la felicidad, de la plenitud que suele ser eterna. Es como si el tiempo no pasara. Hoy mismo, en algún lugar de la tierra, hay alguien que está escuchando por primera vez una canción de los Beatles y se está maravillando y deslumbrando con ese prodigio, como lo hicieron los jóvenes ingleses desde 1962-63 y como lo hicieron los jóvenes en los Estados Unidos, que abrieron ese alarido que, insisto, aún no termina. Los Beatles son como unos reyes Midas de la belleza, de la felicidad, tanto que quienes llegan por primera vez a ese milagro experimentan una sensación parecida al nerviosismo, al desconcierto. Y a lo largo de estos 60 años, la cultura popular se mueve bajo el signo y bajo la sombra benéfica de esos 4 muchachos de Liverpool que lo cambiaron todo. Es como si hubiera un antes y un después de los Beatles. Lo digo, por supuesto, y ya lo habrán notado, como un absoluto bitlómano, como un fanático, pero también desde el punto de vista histórico. Hay un partidor de las aguas, por lo menos en la historia del siglo XX y en la historia de la cultura popular, cuando se da la irrupción de esa especie de maravilla, prodigio y milagro. Quiero repetir esos conceptos que he usado mucho en esta salida porque no hay otra explicación. Repito, el fenómeno de los Beatles va muchísimo más allá
de la música pop, de la música rock e incluso de la cultura popular. Se trata un fenómeno histórico del siglo XX y acaso de todos los tiempos. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Dónde están las raíces de ese fenómeno? ¿Cuál es su historia? Sirvámonos del pretexto de la conmemoración de los 60 años, increíble, de la llegada de los Beatles a Norteamérica para narrar esa especie de proeza, uno de los relatos épicos más bellos y conmovedores de la historia del arte. Por supuesto, tenemos que remontarnos a los años 40 en el Reino Unido, a los años 40 del siglo XX. 1940 fue el año en el que nacieron dos de los Beatles, los mayores, Ringo Starr y John Lennon. Paul McCartney nació en 1942 y George Harrison, que era el más joven del grupo, el bebé, nació en febrero, si no estoy mal, de 1943. Como ya se habrán dado cuenta, los cuatro Beatles nacieron al calor de las bombas que caían sobre Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Incluso John Lennon nació bajo uno de los bombardeos aéreos alemanes a Liverpool, la ciudad portuaria en la que nacieron los cuatro Beatles. Y esta invocación sombría de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tiene mucho sentido porque Inglaterra ganó esa guerra, pero fue una victoria pírrica, como suele decirse, es decir, una victoria cuyas consecuencias resultaban casi peores que la derrota misma. ¿Por qué? Porque Inglaterra era el imperio colonial más grande de la tierra, un imperio que se había ido forjando desde el siglo XVII y que llegó a su apogeo en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Pero el costo de la Primera Guerra Mundial y lo que fue pasando luego en Europa en los años 20, en los años 30 del siglo XX, fue tan alto para la Gran Bretaña que ya en ese momento, es decir, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, los ingleses no tienen arrestos para mantener su posición preponderante. Podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial fue el canto del cisne del poderío británico que tiene que pasarle la antorcha, la posta, al imperio norteamericano, a los Estados Unidos, que mal que bien, pues son herederos desde muchos puntos de vista del poder inglés. La lengua, el colonialismo británico en Norteamérica termina desembocando en el surgimiento de una nueva potencia hegemónica y hasta imperial que son los Estados Unidos. Pero hay un vínculo cultural, espiritual, muy profundo a ambos lados del Atlántico entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de derrotar a la Alemania nazi en 1945, como ustedes saben muy bien, el mundo entra en una nueva etapa marcada por la confrontación política, militar, ideológica, histórica entre dos de los actores
actores protagónicos de la victoria de los aliados contra la Alemania nazi. Me refiero a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. Es el surgimiento de eso que se va a llamar la Guerra Fría, un mundo bipolar marcado por el enfrentamiento siempre latente entre esas dos potencias, los Estados Unidos y Rusia. Ya ahí la Gran Bretaña no tenía nada que hacer. Había perdido también su imperio colonial, o por lo menos muchas de las provincias que constituían el bastión de ese imperio. Y en la década de los 40 y de los 50, la Gran Bretaña se fue desarrollando o fue reparando y restañando y lamiendo sus heridas dentro de una sensación permanente de ruina y desolación. Es como si Inglaterra, en vez de haber ganado la guerra, la hubiera perdido. Porque incluso los que perdieron la guerra recibieron toda clase de ayudas y beneficios para reconstruirse. Inglaterra, en cambio, que estaba del lado de los vencedores, tuvo que recoger sus ruinas y sus escombros y levantarse como el ave fénix, pero ya un ave fénix en su vuelo terminal, o por lo menos esa era la sensación que tenían quienes vivieron y crecieron en la Inglaterra de finales de los años 40 y a lo largo de la década de los 50. Esa es una clave histórica que explica por qué esa juventud inglesa, nacida entre 1940 y 1947, es decir, niños que llegaron a la adolescencia y a la juventud en la década de los 50, desde 1956 en adelante, pues tenían o cargaban y arrastraban consigo un aire de frustración, de resentimiento, de incomprensión. Era como la percepción generalizada de que el que había sido el imperio más grande del mundo había caído en el abismo de forma estrepitosa, y el golpe de gracia de esa caída era la paradójica y pírrica victoria de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. La infancia y la adolescencia de esos muchachos que iban a salvar y a cambiar el mundo en los años 60, todos esos jóvenes ingleses que encontraron el refugio y la salvación del rock and roll, la infancia y la juventud de todos ellos transcurrió entre privaciones sin cuento. Inglaterra vivía bajo el signo del racionamiento, de toda clase de limitaciones que tenían que ver con la imposibilidad de acceder a la escuela, a los alimentos. Había entonces un profundo resentimiento, un gran vacío en el alma de estos muchachos a los que les cambia la vida cuando desde 1955, 56, si no un poco antes, empiezan a llegarles los aires de una música
que ha nacido del otro lado del Atlántico y que ha enloquecido a los jóvenes en los Estados Unidos. Me refiero, por supuesto, al rock o al rock and roll, que también es una suerte, lo es con todas las letras, de gran fenómeno cultural. Podríamos decir que las dos últimas religiones paganas que quedan en pie en el mundo son el fútbol y el rock. No en vano, su templo suele ser el mismo, un estadio atiborrado de fieles que celebran los rituales de ese fenómeno que es profundamente religioso. En el caso del rock y sus raíces en los Estados Unidos, también tenemos que remontarnos en la historia por lo menos a los años 20, finales de los años 20 del siglo XX, y sobre todo a esa quiebra monumental de la economía americana en 1929. El famoso crack del año 29, que fue el resultado de una década ilusoria y desenfrenada, la década de los años 20 en Estados Unidos, que se llama la década de los alocados años 20, porque claro, era la sensación de que todos los que estaban allí habían sobrevivido al cataclismo de la Primera Guerra Mundial y al cataclismo de la peste, de la plaga, de la gripa española, esa pandemia de la gripa H1N1 que entre 1919 y 1921 mató casi a más gente que la guerra misma. Entonces la década de los 20 es una década de locura y desenfreno tanto en Europa como en Norteamérica. Pero en el caso de Norteamérica, ese desenfreno se expresa en el consumismo y en una explosión de la economía gringa que llega hasta una crisis bursátil. La gente no solo quería consumir, comprar y comprar electrodomésticos, automóviles, es el surgimiento, entre otras, de los grandes espectáculos masivos en los estadios, el béisbol, y también es el surgimiento de la masificación ideológica en Europa, que tiene mucho que ver con el surgimiento del totalitarismo fascista y nazi. Es ese mundo que va a describir Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, el surgimiento del hombre masa. El hombre masa en América canalizó y tramitó buena parte de sus inquietudes en el mundo financiero del crédito sin límites, que lleva a que las clases medias empiecen a invertir en la bolsa en un frenesí que se va a romper, se va a ir agrietando y va a estallar en mil pedazos en 1929. La crisis financiera de los años 20 y principios de los 30 en Estados Unidos produce un fenómeno que ya se ha estudiado y contado mucho, y es que muchos blancos envilecidos y empobrecidos tienen que irse a vivir a los barrios, a los guetos de los negros. Y desde el punto de vista musical y cultural, ahí está la semilla afortunada y dichosa de ese gran fenómeno que es el rock, que no es sino la fusión de la tradición musical de los blancos, en particular el country, y la tradición musical de los negros, en particular el blues. Y personajes como Elvis Presley, como Carl Perkins, como Eddie Cochran, como Buddy Holly,
no son sino la representación de unos blancos que cantan música negra. Y eso es el rock, eso es el rock and roll que estalla en el año 53, en el año 54, y que entraña un fenómeno histórico muy elocuente que va más allá de la música. Y es que el rock es también, podríamos decirlo así, la irrupción y la invención de la juventud. Ustedes dirán, ¿es que no había jóvenes antes del rock and roll? Pues la respuesta es que de alguna manera no lo sabía. Siempre hubo muy pocos ritos de paso entre la niñez y la edad adulta. La juventud no era un momento cronológico ni espiritual de la especie humana que tuviera mucha entidad ni mucha legitimidad. Hay algunos paréntesis. Por ejemplo, la Europa napoleónica es casi un antecedente del surgimiento de esa idea que luego iba a ser tan importante de la juventud como un momento de la vida que debe tener su espacio vital. Pasó con el romanticismo, pasó con los jóvenes que se vinculan con las campañas napoleónicas, pero en realidad la juventud como idea, como concepto, nace a mediados del siglo XX y tiene todo que ver con la irrupción del rock como una expresión de rebeldía, de insatisfacción, que tiene una dimensión económica fundamental dentro del capitalismo, que termina acaparándolo todo, cooptándolo todo, porque claro, el rock se vuelve un fenómeno de masas que consumen esa música que al principio los padres rechazaban, y justo por eso los hijos lo que quieren es cantar y bailar esa música que empieza a prensarse en discos y en películas que se van incorporando a la lógica productiva del capitalismo, y en la medida en que el capitalismo integra y reconoce cualquier fenómeno, pues ese fenómeno se masifica, se industrializa y en él ya hay un gran poder financiero. Y eso fue lo que pasó con el rock en América, y los aires de esa explosión, de ese alarido de sedición y rebeldía, empiezan a llegar a la Gran Bretaña desde 1957-58, pero en la Gran Bretaña el rock fue un boquete por el que se adentraron también los aires raizales que le habían dado origen, que eran los del blues, como una expresión musical de dolor, de resentimiento y de desarraigo. Y recordemos, la juventud inglesa en los años 50, en la segunda mitad de los años 50, necesitaba un aliciente, necesitaba un refugio, necesitaba un paliativo, necesitaba una explicación del mundo ante la ruina del imperio y ante la victoria pírrica en la Segunda Guerra Mundial, cuya sombra todavía gravitaba de manera dolorosísima sobre todos esos adolescentes y jóvenes en 1956, 57, 58, que empiezan a oír las emisoras de radio clandestinas que transmiten esas canciones que vienen del sur de los Estados Unidos y que tienen primero la expresión blanca del rock and roll y luego su versión mucho más profunda en el blues. El caso de Liverpool es muy importante
porque Liverpool es una ciudad en el norte de Inglaterra, llena de influencias extranjeras, influencias irlandesas, influencias escocesas, para hablar no más del entramado británico, pero también es un gran puerto marítimo al que llegan los marineros del mundo entero, y esos marineros en los años 50 llevaban consigo discos de acetato de las canciones que estaban sonando en Nueva York, que estaban sonando en Chicago. Fue así como John Lennon, que era un rebelde juvenil, un provocador brillante, contestatario, que además cargaba con varias tragedias en su vida. Su padre lo había abandonado muy niño, su madre, Julia, había sido arrollada por un policía borracho, entonces John había quedado huérfano al recaudo de quien lo crió, y lo crió muy bien, su famosa y adorable tía Mimi, que fue quien le compró la primera guitarra, porque lo que quería John Lennon era ser Elvis Presley. Cuando él encontró el rock and roll, fue como una especie de epifanía y una alucinación en la que él encauzó toda su rebeldía para dedicarse a tocar en la guitarra esas canciones que oía en la radio, y como era tan indisciplinado, pues no se sabía la letra de las canciones, y lo que hacía era tomar la melodía y añadirle él una letra de su propia cosecha. En el verano de 1957, el mundo tuvo la fortuna de que las estrellas se alinearan, y en un festival en un barrio de Liverpool que se llama Woolton, se encontraron dos jóvenes, dos muchachos, dos almas gemelas. Uno de ellos era John Lennon, que había nacido en octubre de 1940, y el otro era Paul McCartney, que había nacido en junio de 1942. Compartían muchos rasgos. Ambos habían perdido, por ejemplo, a su madre. En el caso de Paul, una terrible enfermedad se la quitó cuando él tenía 13, 14 años, pero Paul contó con la presencia de su padre, don Jim McCartney, que era un músico aficionado y un trabajador convencido de esa ética protestante del trabajo que vio por sus dos hijos, por Paul y por Michael. De hecho, él los incentivó en el camino de la música a ambos. Y en el caso de Paul, Paul quiso primero dedicarse a la trompeta, pero se dio cuenta muy rápido de que si tocaba trompeta no iba a poder cantar esas canciones de rock and roll que él también oía en la radio, como el que muy pronto iba a ser su gran amigo John Lennon. Ambos se encontraron en una fiesta veraniega en Woolton. Allí estaba tocando el primer grupo de John Lennon, que se llamaba los Quarrymen, en homenaje al colegio al que iba John Lennon, que se llamaba Quarry Bank, ahí en Liverpool. También había una diferencia medio de clase, porque John Lennon era de clase media, mientras que Paul McCartney era de clase trabajadora. Paul ya había aprendido a tocar guitarra y se había dado cuenta de que había un problema, y es que cuando él tocaba la guitarra no le sonaba muy bien, y es que era zurdo. Entonces lo que hizo fue invertir las cuerdas, y no solo aprendía canciones, sino que también aprendió un misterio que en esa época nadie dominaba, y es que podía afinar la guitarra. Cuando se conocieron John y Paul, un amigo en común de ambos, que se llamaba Ivan Bohan y que iba
al colegio, al instituto de Liverpool con Paul en la misma clase, pues los presentó. Se miraron con recelo, como suele pasar siempre con los adolescentes, y Paul cogió una guitarra que había allí y no solo cantó una canción que a todos los deslumbraba, 20 Flight Rock de Eddie Cochran, sino que afinó el instrumento y ahí sí quedaron todos boquiabiertos y entonces John le pidió a Paul que entrara en su grupo. Fue uno de esos momentos de gracia de la especie humana, un azar que en realidad entraña una gran cantidad de destino, como el alineamiento de las estrellas que predisponen que entre tantos millones de almas y de seres, esos dos se encontraran allí para cambiarle la vida luego a tanta gente que encontró el remedio de esa música que empiezan a componer este par de muchachos, se encierran en la casa del uno o del otro y además de practicar y aprender las canciones que están en la radio, ellos escriben las suyas y llegan a tener realmente un acervo descomunal de más de 100 canciones cuando están al filo de conquistar la fama, pero faltaba todavía un trecho que incluía incorporar a un amigo del colegio de Paul, que se llamaba George Harrison, y a un baterista malogrado que se llamaba Pete Best, al cual acudieron porque Pete Best era el hijo de la dueña de un bar en el que John, George y Paul tocaban y ensayaban, que se llamaba el Casbah. Y un día este grupo fue requerido para ir a Hamburgo, una ciudad portuaria en Alemania, famosa por sus discotecas, sus bares y sus burdeles. Resulta que en esos burdeles necesitaban siempre grupos musicales que acompañaran los números de las bailarinas y de las funcionarias de tan graciosos establecimientos. Y por alguna razón los alemanes se enteraron de que había como una explosión musical rockera en la Gran Bretaña, finales de los años 50, principios de los años 60, y entonces empezaron a contratar y a fletar grupos ingleses que iban a tocar en Hamburgo en unas condiciones laborales absolutamente penosas y leoninas, les pagaban poquísimo, además tenían que tocar 12, 14 horas sin parar, bajo el influjo de los barbitúricos, de unos medicamentos para no dormirse, aunque muchos de estos pobres muchachos de 17, 18, 20 años se dormían en el escenario, oscilaban entre los barbitúricos y la cerveza y veían al otro lado a las bailarinas en su número mientras ellos repetían ese repertorio hecho de canciones rockeras que venían de Norteamérica, y en el caso de los Beatles, que ya empiezan a llamarse así, tocar las canciones propias que componían John Lennon y Paul McCartney. Entonces se fueron a Hamburgo los Beatles, o los Silver Beatles, como al principio se llamaban, pero necesitaban un baterista y ese baterista resultó ser el pobre Pete Best, que tenía su batería y que era el hijo de Mona Best, la dueña del bar donde los Beatles ensayaban en Liverpool. Y allí vivieron los años de criba y forja y formación determinantes de los Beatles en Hamburgo, tocando horas y horas sin parar, recibiendo botellazos, insultos, y eso fue lo que los formó. Cuando los Beatles volvieron a Inglaterra en 1962, aunque iban y volvían, en un momento dado hasta los deportan porque uno de ellos, George, pues es menor de edad, pero cuando los Beatles vuelven a Liverpool son otra cosa, y la energía que llevan en su música es realmente
deslumbrante, descomunal. Fue entonces cuando conocieron al hombre que les va a cambiar la vida, un judío llamado Brian Epstein, que era el dueño de una tienda de muebles y de discos en Liverpool. Resulta que los Beatles habían acompañado a un artista en Alemania, también inglés, Tony Sheridan, en una serie de canciones que terminaron en un disco que funcionó bien en Alemania y que en Inglaterra algunos pocos arqueólogos lograron escuchar y atesorar. Pues uno de esos seguidores de la música de Tony Sheridan entró un día a la empresa NEMS, de la cual era propietario Brian Epstein, que era homosexual, se prendó del muchacho que entró a esa tienda, lo atendió en persona y ese muchacho le dijo: quiero oír una canción que se llama My Bonnie, interpretada por Tony Sheridan y los Beatles. El pobre Brian, que tenía una formación teatral refinadísima, no había escuchado jamás en su vida ese nombre, pero además descubrió que ese grupo de los Beatles tocaba muy cerca de su tienda, en un bar, en una taberna que se llamaba La Caverna, porque era en realidad un fondo, un bajo fondo, un sótano, primero dedicado al jazz y ya en este momento dedicado al rock. Entonces Brian cogió su abrigo y fue a ver a los Beatles tocar en La Caverna, y es otro de esos momentos de gracia porque también quedó prendado de la energía y el talento y la gracia y la grandeza que resumaban estos cuatro muchachos, a los cuales él acogió casi como hijos. Y esa es una historia bellísima, porque la épica del éxito de los Beatles es también una épica del amor, de la amistad y de los buenos sentimientos. Brian Epstein los quería y no descansó hasta conseguir un contrato discográfico, primero en una compañía que se llamaba Decca, que era muy famosa, en la cual el encargado de hacerles la audición, un pobre señor que se llamaba Dick Rowe, escribió un informe en el que decía: los grupos con guitarras están destinados a desaparecer, y rechazó a los Beatles. Entonces Brian Epstein fue a un sello más pequeño que se llamaba Parlophone, y ahí había otro ser maravilloso, otro de estos padrinos que aparecen en el destino de los Beatles y de la humanidad, que se llama George Martin, que había sido aviador en la Segunda Guerra Mundial y era un grandísimo músico y productor, que sí vio el talento en ellos. Los firmó con una condición: tenían que cambiar de baterista. Y fue cuando los Beatles defenestraron al pobre Pete Best y pusieron ahí al que debía ocupar de verdad ese lugar, que era Ringo Starr. Alguna vez John Lennon dijo: Pete Best era un buen baterista, pero no era un Beatle. En cambio, Ringo sí era un Beatle, y entra en ese momento de la película, en la víspera de la locura que se va a desatar con las grabaciones de los Beatles, primero en su país, primero en la Gran Bretaña, luego en Europa. La gente no puede creer lo que lleva ese sonido, cómo está concebida una música que más que eso es una de las formas de la felicidad. Pero claro, el santo grial y el verdadero desafío era llegar a los Estados Unidos. Ya los Beatles eran un fenómeno en su país. En 1963, en toda Europa eran recibidos como dioses y como héroes, pero en Norteamérica no había pasado nada. Habían mandado varias canciones, habían surgido en sellos muy pequeños y nada ocurrió en la radio americana con esas canciones que hacían las delicias de los jóvenes del otro lado del Atlántico. Hasta que varios azares fueron confluyendo para abrir este camino que desemboca en febrero de 1964. Un hecho es que un gran conductor televisivo de los Estados Unidos que se llamaba Ed Sullivan, muy famoso, estaba de viaje en Inglaterra
y vio el regreso de los Beatles en un viaje de Suecia a Londres y fue testigo de la locura de miles de jóvenes recibiendo a sus ídolos en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Y entonces Ed Sullivan supo que ahí había algo que valía la pena llevar a su país. Pero también las canciones que empiezan a llegar a los Estados Unidos empiezan a funcionar muy bien. El escepticismo inicial del público americano se va tornando muy pronto en interés y luego en verdadera locura, sobre todo con un sencillo que se llama I Wanna Hold Your Hand, quiero tomar tu mano. Y ya con esa canción en el número 1 en las listas de los Estados Unidos, los Beatles están preparados para dar el gran salto. Podríamos parafrasear la frase esa, la expresión de la llegada del hombre a la luna. Fue un pequeño paso, un viaje transatlántico en un Boeing 707 de Panam que llevaba en sus entrañas a los Beatles. Pero cuando ellos salen de ese avión, el ruido ensordecedor de la multitud que los recibe y los acoge es como el tiro de salida de un fenómeno cultural que no ha parado desde entonces y que está tejido por los hilos, quiero insistir en ese concepto, de una de las formas de la felicidad más perdurables y bellas que quepa conocer entre los seres humanos. No quiero imaginarme lo que fue la vida de nuestra especie sin la música de los Beatles. De pronto estoy robándole una idea a Mafalda, que era una gran bitlómana, pero es un momento en el que todo se va tiñendo de colores y todo cobra otro sentido, gracias a la fortuna de que esos 4 seres excepcionales hubieran coincidido en un mismo momento, en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Es el azar, pero también es el destino. Y cuando pensamos en lo que ha ocurrido en estos últimos 60 años, es como si la historia sonara siempre con la banda sonora de la música de esos 4 muchachos de Liverpool, esas 4 escobas que bailan, como se dijo en la Colombia de aquellos días y que todavía nos deslumbran y nos alegran con sus canciones, con sus letras, pero pensemos en el aniversario de lo que ocurrió en una Norteamérica también conmovida, estremecida, que apenas estaba saliendo del asesinato del presidente Kennedy y que necesitaba también una válvula de escape. George Harrison dijo, ellos lo que querían era un pretexto para expresar su locura y nosotros pusimos nuestro sistema nervioso al servicio de lo que muy pronto fue uno de los fenómenos más grandes e importantes del siglo XX. Esto es Calamares en su tinta, que es radio, es podcast, es video podcast y les agradezco mucho por su compañía. Les mando un abrazo a todos hasta la próxima salida.